Buenos días, iglesia. Qué bueno verles el día de hoy. De verdad que me siento complacido una vez más que estemos aquí en este lugar y compartiendo la palabra de Dios, que es la que edifica, que es la que transforma, que es la que convence, que es la que convierte nuestro corazón de piedra en uno de carne, ¿verdad? En un corazón de carne. Así que esto es una nueva oportunidad que el Señor me da de traer la palabra en este lugar. Y es un día muy especial y quiero de verdad de corazón anhelo, tengo la esperanza de que lo que hoy vamos a ver, de lo que hoy vamos a revisar, de lo que hoy vamos a hablar, transforme nuestros corazones y tengamos una vista distinta de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una función y una tarea que hacer. Solamente tenemos que tener disponibilidad, ¿verdad? Entonces, no veremos más y los invito a que leamos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y a lo largo del mensaje vamos a ir girando en torno a este pasaje. O sea, esto va a ser nuestro texto base para el día de hoy. Entonces, segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Perfecto. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, os ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación. Voy a repetir: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Ok, para ponernos un poco en contexto, dicen los historiadores, los especialistas, los estudiosos de la palabra, los teólogos más capacitados, más instruidos, dicen que las cartas de Timoteo fueron las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo. Y cabe destacar que estas cartas fueron escritas estando él en prisión. Él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Y también se dice que estaba en su lecho de muerte. O sea que podíamos decir, pudiéramos afirmar históricamente que estamos viendo como las últimas palabras que el apóstol nos dejó. Son las últimas enseñanzas, las últimas instrucciones que Pablo nos deja a cada uno de nosotros. Bien, que fue dirigido a Timoteo, pero realmente eso nos representa a nosotros. ¿Ok? Así que, bueno, como les repito, es muy probable que estemos viendo los últimos mensajes de Pablo. Por lo general, las últimas cosas que se dicen, los últimos dichos que se dicen, son muy importantes porque hacen el cierre de lo que nosotros queremos expresar. Por lo general, cuando nosotros vamos a dar un final de algo que queremos expresar, ese cierre, esas últimas palabras, son como las cosas que queremos que queden en la mente de las personas que nos están escuchando. Así que yo estoy completamente convencido de que estas últimas palabras que el apóstol nos deja hermosean el mensaje, terminan hermoseando el mensaje. Es como en un pastel. Un pastel, cuando usted le coloca la fresa, la cereza al pastel, esa cereza hermosea el pastel. O cuando colocamos ¿cómo se llama? En un regalo colocamos un lazo. Ese lazo hermosea el regalo, es como el detalle final, ¿verdad? Para que eso se vea bien bonito. Bueno, estas últimas palabras de Pablo representan entonces esa hermosura de su mensaje final. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que cuando están comiendo, ¿verdad? Ustedes dejan lo más sabroso para el final, ¿verdad? ¿Amén? Amén, ¿verdad? Aunque yo conozco personas que se comen lo más sabroso primero por si se llenan, ¿no? También hay personas que son así, ¿no? No la veo por ahí, pero yo conozco personas que primero se comen lo más sabroso por si acaso se llenan. Bueno, precisamente eso es, ¿no? Pablo dejó como lo más sustancioso para el final. Ahora continuemos. Esta carta fue escrita a una persona que se llama Timoteo, pero en realidad, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Se dice que Timoteo era como el colaborador
más grande o el mayor colaborador, por no decir el mayor colaborador que tenía el apóstol Pablo. Y en gran parte y en otros pasajes de las Escrituras nos hablan de que Timoteo era un hombre joven, era una persona bastante joven. Pero Pablo, ¿verdad? A pesar de que veía a Timoteo joven, de seguro, guiado por el Espíritu Santo, él le vio cualidades, él le vio talentos, él le vio madera para entregarle y vertir sobre él todo su conocimiento, todo lo que había aprendido del Señor en ese joven. Él le vio condiciones apropiadas para continuar la tarea de llevar el Evangelio. Y vaya que Timoteo lo hizo bien, porque a estas alturas nosotros estamos tocando estos temas. Quiere decir que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, fue acertado al dirigir al apóstol y mantener con Timoteo esa dedicación exclusiva de llevar el Evangelio. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Usted se considera con potencial para llevar la palabra? Yo no quiero que respondan en este momento. ¿Usted se considera que tiene madera para transmitir el Evangelio? ¿Usted se cree con condiciones apropiadas? ¿Se considera de manera adecuada preparado para llevar el mensaje de Dios? Pues déjeme decirle algo. Dios sí lo ve. Dios lo ve. Y déjeme decirle otra cosa. Si su respuesta en este momento es no me siento preparado, puede ser que su respuesta en este momento sea no porque tengo miedo del que dirán, tengo miedo si lo puedo hacer bien, si lo puedo hacer mal. No se preocupe, ese miedo es legítimo también. Ese miedo es muy legítimo porque somos humanos, estamos en la carne. Y los primeros discípulos, esas personas que empezaron la iglesia primitiva, también tuvieron miedo de llevar la palabra y también se escondieron cuando veían que sus líderes, como Juan, como Pedro, eran golpeados, eran apresados y ellos estaban escondidos por temor a que a ellos le pasara lo mismo que le estaba pasando a Juan o a Pedro. Pero déjeme decirle algo. También ellos recibieron algo, pero recibieron algo porque se mantenían juntos orando. Se mantenían juntos en oración. Y juntos orando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es lo que te va a dar, es lo que nos va a dar el poder y nos va a dar la valentía para predicar y para hablar la palabra de Dios. Así que tengamos presente eso, que así como ocurrió en esos tiempos, está ocurriendo ahora. Y si usted no se siente con ese potencial, Dios sí lo ve. Y estoy completamente seguro que el Espíritu Santo lo va a preparar para que lleve la palabra a todas partes. Entonces, en resumen, es como debemos tener una relación íntima con el Señor, con Dios. Debemos tener una relación íntima con su palabra. Debemos tener una relación continua, constante con el Señor. Probablemente, como les digo, ustedes puedan verse que son imperfectos, totalmente imperfectos. Pero no se preocupe. El Señor ve en usted un barro moldeable, un barro con características adecuadas para hacer un hermoso jarrón y poder hacer algo hermoso con usted. Amén. Tomando en cuenta la exhortación que emite el apóstol Pablo, podemos ver que este mandato, aunque aún en nuestros tiempos tiene vigencia, podemos decir que es una instrucción, es un mandato, es una instrucción que es directamente para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, como les digo, Timoteo viene a ser como una representación de todos nosotros. O sea que nosotros ahora, en esta época, somos los nuevos Timoteos de Pablo. Pero no de Pablo, sino los Timoteos de Dios, del Señor, del Altísimo, que vamos a recibir un maravilloso mensaje para transmitirlo a los demás. Entonces, volvamos al texto y analicemos detenidamente cada versículo. ¿Vean? Veamos el versículo 1, si los muchachos lo tienen por allí. Veamos que el versículo 1 dice:
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Fíjense que el apóstol aquí apela a la majestuosidad, a la reverencia, al señorío de la única razón de ser que tenemos nosotros, de Dios y de Jesucristo. Eso es lo que hace, es darle la solemnidad que el apóstol coloca allí. Una cosa es solemne porque algo lo hace solemne. Un acto es solemne porque algo lo hace solemne. Y el apóstol tomó la presencia viva de Dios y de Jesucristo para darle la solemnidad a este mandato, a esta palabra, a esta instrucción final. Posteriormente, él da la plena seguridad de que vamos en algún momento a ser juzgados. Cada uno de nosotros va a ser juzgado. Y va a ser juzgado ante un tribunal por un Dios que es totalmente santo, santo, santo. Es decir, que es pertinente que cada uno de nosotros cumplamos esta encomienda, el de llevar la palabra de Dios a los demás, de transmitir la palabra de Dios a otros. Y esto no es una opción que el apóstol dio, no es una opción que Pablo dio, es un mandato, es un mandato. Veamos el versículo 2. Y en este versículo vemos el mandato directo. Predica la palabra, dice. Aquí no hay miramientos, aquí no hizo adornos, aquí no, fue la instrucción directa. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Fíjense que nosotros, al recibir este mandato, es donde reflejamos que somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo en esta tierra. Somos embajadores de la verdad, embajadores de la luz. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos de predicar la palabra. Pero además, el apóstol nos indica cuándo. Nos dice qué tenemos que hacer. Somos embajadores de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Pero ¿cuándo, Pablo? Ahí lo dice. A tiempo y fuera de tiempo. Otras traducciones dicen a destiempo y fuera de tiempo. Entonces nos dice, ¿verdad?, que debemos predicar la palabra y no detenerla en ningún momento. A tiempo y fuera de tiempo. En la versión Reina Valera actualizada 2015, me gusta mucho esta traducción porque dice, el versículo 2 dice de la siguiente manera: predica la palabra y mantente dispuesto, dice, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Y me gusta mucho esta versión porque estas dos palabras de mantente dispuesto denotan o nos dan a entender que debemos estar siempre activos, debemos estar prestos. Hay una disponibilidad que tenemos que tener entonces para predicar la palabra, para llevar la palabra, ¿no? A tiempo viene de una palabra griega. Esta es la primera palabra dominguera que les traigo, ¿ok? Esa palabra griega se llama eukairos. Kairos es tiempo, ¿ok? Eukairos dice, se traduce en español como a tiempo, ¿verdad? Y dicen mis notas que significan que es algo oportuno, que habla de oportunidad. Entonces podemos decir que la primera parte es predica la palabra, insiste a tiempo, quiere decir que tiene que ser cuando tenemos oportunidades, ¿ok? Pero tenemos otra palabra griega allí que se dice que es akairos, y akairos es fuera de tiempo. Significa que no son condiciones favorables, hay circunstancias adversas. Ese es el afuera de tiempo. Entonces, surge aquí otra pregunta, les tengo otra pregunta, tampoco quiero que la respondan. Las preguntas que hoy estoy haciendo es para que se las lleven y reflexionen de qué estamos haciendo nosotros con este mandato en nuestra vida. Y esa pregunta es la siguiente: ¿tú te mantienes dispuesto a predicar su palabra en todo momento? Le dejo la pregunta. Fíjense que la insistencia de hacerlo a tiempo y fuera de tiempo no debemos verla como si fuera una manera inoportuna, tosca y torpe de llevar la palabra. No, de esto no está hablando el apóstol, ¿verdad? Lo que quiere decir es que debemos aprovechar todas las oportunidades,
aprovechar todas las circunstancias, aprovechar todos los momentos que tenemos en nuestra vida para predicar, para llevar el Evangelio. Debemos aprovechar cada una de esas situaciones que algunas veces vemos adversas, debemos aprovecharla para predicar el Evangelio. Y es que no importa la hora, no importa el día. Todas esas situaciones que enfrentamos vamos a convertirlas entonces en oportunidades para transmitir la palabra. Sigamos. Luego nos dice amonesta, amonesta. Otras traducciones da la palabra redarguye. Redarguye. ¿Okay? Esa es una de las palabras que más me costó aprenderme. Redarguir, dice. Bueno, dice amonesta, reprende y exhorta. ¿Y quién es el que hace todas estas cosas? ¿Quién es el que amonesta o redarguye? ¿Quién es el que reprende? ¿Quién es el que exhorta? El Espíritu Santo, pero ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Estas cosas, estas cualidades, son las cualidades, es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces yo les pregunto, si no hay quien predique, ¿cómo la palabra va a lograr esas cosas? Si no hay quien se levante, si no hay quien que lleve el mensaje, ¿cómo puede la palabra entonces redarguir, amonestar o instruir en justicia, como dice la palabra? Entonces, nosotros, por medio del Espíritu Santo, vamos a tener la referencia y la representación de la palabra de Dios con nosotros. Y esa palabra, además de hacer estas cosas, va a hacer muchas otras cosas más en la vida de cada una de las personas a las cuales nosotros le transmitimos el mensaje. Perfecto. Y puesto que la palabra de Dios, dicho por el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada. Y esa espada es el instrumento adecuado que vamos a tener para cumplir nuestra misión, para cumplir nuestro propósito, que es llevar el Evangelio. Ahora dice, predica la palabra a tiempo. Predicar la palabra a tiempo parece fácil. No se ve fácil. ¿Por qué? Porque predicar la palabra a tiempo es predicar en un sitio así bonito como este, todos sentaditos, aire acondicionado, de una manera cómoda, con un auditorio donde estamos expresando una opinión y tenemos una receptividad. Y, ok, chévere, muy interesante. El detalle y el reto es en llevar la palabra fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las circunstancias y las cualidades adecuadas. Y vamos a sentir, ¿qué? Rechazo. Algunas veces el rechazo también causa miedo y hace que evitemos no decir las cosas, ¿verdad? No se quiere dar una oportunidad en el sentido de que, no, mejor no digo nada. Y después cuando estoy en la casa me arrepiento. Wow, ¿por qué no dije algo? ¿Por qué no dije algo? Ese es el Espíritu Santo redarguyendo, ¿ok? ¿Okay? Pero fíjense que el apóstol Pablo, vaya que el apóstol Pablo fue un hombre que predicó la palabra a tiempo y a destiempo. Como les dije, ¿verdad? Él estaba preso en casi lecho de muerte cuando escribió esta carta. Y él predicó la palabra a destiempo. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque el Señor nos dejó un ejemplo maravilloso por medio de Pablo de llevar el mensaje. Fíjense que hay una instrucción y hay un verbo allí en ese versículo que dice, la instrucción que insistas a tiempo y fuera de tiempo contiene un verbo que es insistir, insistir. Y es como una idea de ser diligente, insiste, dice el apóstol, insiste. Tiene que ser como algo rápido, como, mira, es urgente. Hay como un sentido de apuro en ese verbo, insistir. O sea que es prioridad, es urgencia predicar la palabra. Timoteo insiste a tiempo y fuera de tiempo. Hay una preocupación legítima del apóstol por ello. Y esto me recuerda lo que dice el profeta Isaías, por allá en el capítulo 55, finalizando el versículo 6, que dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Es decir, entonces es una necesidad de llevar la palabra al mundo, de llevar la palabra a los demás, de llevar la palabra para rescatar almas. Nosotros no somos los que vamos a rescatar las almas
la va a rescatar el Señor por medio de su palabra, por medio de las prédicas que nosotros dimos, por medio de la expresión de la palabra que nosotros podamos dar, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es como una necesidad, se siente como un clamor, es como una urgencia y una premura de predicar el Evangelio. Y es que estos tiempos lo ameritan. Por lo tanto, debemos estar siempre en un estado de alerta. Siempre debemos estar preparados para activarnos, ¿ok? Y vencer ese miedo. Vencer ese miedo, y en donde quiera que estemos, vamos a soltar la palabra. De comunicar la palabra de Dios en ocasiones que se presentan, en cualquier hora que se nos presente, cualquier ocasión que se nos presente, en cualquier hora, en cualquier temporada, en cualquier época del año, debemos entonces transmitirla. Mire, hermanos, yo les digo algo. En este momento, nosotros como iglesia, Comunidad Cristiana Vida Plena, estamos predicando la palabra a tiempo, en un lugar bien bonito, chévere, agradable. Pero yo no sé mañana dónde vamos a estar. No lo sabemos. Es posible que continuemos en este lugar, como es posible que estemos en otro sitio, como es posible que estemos en una plaza o estemos en una sede propia. Amén. Amén, amén. Yo pensé que ese amén iba a ser más contundente. Y un aplauso que podamos tener una sede propia. Gloria a Dios. Hermanos, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Nuestra mente es finita. El Señor no nos da esa respuesta. Pero lo que sí yo les puedo garantizar, que nosotros, como iglesia, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Así estemos en un destiempo, así estemos un fuera de tiempo, vamos a convertirlo por el amor al Señor, por el poder del Señor y por la gracia del Señor en un a tiempo. Y vamos a seguir predicando la palabra. Amén. Amén, hermano. Entonces, fíjense. Lo que yo quiero, mi hermano, es transmitir en este momento que predicar la palabra no es solamente hacerlo en este sitio seguro donde nosotros nos encontramos, donde, hermanito, bendición, Dios te bendiga, viste, léete este versículo. No es solamente en este ambiente seguro, es cuando las situaciones y las adversidades pues nos arropen, levantarnos en acción, estar atentos, estar alerta y también transmitir la palabra. Cuando estemos en la cola del supermercado, en la cola de la cooperativa, haciendo la cola de la gasolina, yo no sé, cuando estemos en una universidad, en el trabajo, en donde quiera que nosotros estemos, prediquemos la palabra, llevemos la palabra. Ahorita, de una manera sencilla también, podemos montar estados en el WhatsApp, podemos enviarle un mensaje a un hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le suelto una palabra, le mando un mensaje de aliento. Porque la palabra es eso, palabra de aliento, de refrescar el alma de otro. Entonces, no nos quedemos callados. Fíjense que también podemos notar que a la vez que nos pide que prediquemos la palabra de una forma insistente, porque Él nos dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, nos dice que lo hagamos con paciencia. Y uno pareciera que viera allí una contradicción. O sea, si me estás diciendo que lo haga con premura, rápido, urgente, ¿cómo es esto de que lo haga con paciencia? Y me recuerda mucho también en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, por ahí al final, donde dice que corramos con paciencia, dice el autor de la carta, corramos con paciencia. ¿Cómo es esto? O corro o voy lento. O sea, es como una contradicción, ¿verdad? Que existe dentro de la, que uno cree que existe dentro de la palabra. Pero no es ninguna contradicción. Y esta es la segunda palabra dominguera que le traigo. La tercera ya. Eso se llama longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Longanimidad significa la capacidad de no desmayar ante ninguna adversidad. Es la capacidad de no perder el ánimo espiritual ante las dificultades. Es la capacidad de no caer en desesperanza, así tengamos una pared al frente. No sé si ustedes tienen familiares que son como una pared cuando le hablo de la palabra, como una pared al frente. No importa, predica, habla, a tiempo y fuera de tiempo. A pesar de todas esas situaciones que nosotros consideramos que no son las adecuadas, que no son las apropiadas, no perder el ánimo y seguir predicando la palabra, seguir llevando el evangelio, seguir llevando la palabra buena de salvación. Significa entonces mantenernos firmes sin perder la entereza en el ánimo.
Amén. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros vemos ya la paciencia de otro punto de vista. Ya no vemos la paciencia como lentitud o desaceleración. No, ya la paciencia entonces es una paciencia activa. Ya la paciencia, ya voy a insistir, y si es una pared, no importa, mi ánimo persiste, sigo llevando la palabra. Es una paciencia entonces activa. Entonces podemos decir que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Amén. Fíjense que no solamente dentro de estos versículos está la presencia de Dios y de Jesucristo, también está la presencia del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo está sobre toda la Escritura entera. Y nosotros, cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Y este Espíritu es el que nos va a dar el poder para predicar su palabra. Es el que nos va a dar la capacidad de, ante cualquier adversidad, sin temor, llevar el Evangelio. ¿Cuándo? En todo momento. En todo momento. Si usted al principio de este mensaje, usted pensó que, no, mira, esto no tiene vigencia, esto lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años, esto no es con nosotros, eso se lo dijo Timoteo. Eso lo dijo Timoteo, eso no es con nosotros. Pues déjenme decirle que está equivocado. Está muy equivocado. O si usted pensó, no, esto es para los pastores. Para el pastor que está por allá, el pastor Jeffrey que está por allá afuera. Esto es para los pastores, nosotros no vale, esto no es para nosotros. Déjeme decirle que está equivocado. Este mensaje es para todo, para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo, para cada uno de nosotros es este mensaje. Y es que esto no lo inventó el apóstol porque le dio la gana, porque un día se levantó y después que estaba bien golpeado, Dios, voy a escribir esto, predica la palabra. No fue porque él quiso. Fue porque, inspirado por el Espíritu Santo, él entendió a cabalidad, entendió por completo cuál era lo que Jesús quería para cada uno de nosotros y para su iglesia. Y fíjense como en Mateo 28, 19, fíjense lo que nos dice Jesús. Dicho por Jesús, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16, 15 también lo refleja. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces es una misión, es una responsabilidad, es un mandato que es para cada uno de nosotros. El apóstol entendió a perfección la gran comisión. Él entendió por completo la gran comisión. Y entendió que debía sembrarse en otro, que debía sembrarse en Timoteo y que debía sembrarse en cada uno de nosotros. Amén. Ahora que más que nunca nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios al mundo. Vivimos en un mundo corrompido en donde existe caos, anarquía, violaciones por doquier, odio, apatía y peor aún, apatía espiritual. Tenemos apatía espiritual entre el cuerpo de Cristo. Agendas de élite que lo que buscan es destruir el cristianismo por todas partes. Quieren desaparecernos, hermanos. Quieren anularnos de todas partes. Todo lo que huela a Dios, todo lo que huela a cristianismo, quieren destruirlo. Con más razón necesitamos predicar la palabra. El pecado reina en el mundo y está destruyendo el mundo. Está matando niños. Está matando a ancianos, personas de la tercera edad. ¿Cómo es posible que ya hayan países que estén estudiando analizar una ley contra la eutanasia? O sea, es impresionante cómo el pecado se ha adueñado del mundo. Debemos predicar la palabra. La mentira se ha adueñado del mundo. Por doquier hay mentira. Hay países que están sumergidos por gobiernos y prisioneros de gobiernos nefastos. No voy a decir nombre de países. Pero es el demonio tomando el control del mundo. Y la única manera es predicar el Evangelio, llevar la palabra de Dios allá. ¿Y quién la va a llevar?
Nosotros somos los responsables de decir, hey, yo voy a predicar a destiempo. A pesar de que sea desfavorable, a pesar de que me digan loco, a pesar de que incluso niños que predican la palabra son ofendidos en escuelas. Debemos nosotros, como padres, también darle ese ánimo a esos niños para que no desmayen en la predicación. Porque ellos también están bendecidos por el Espíritu para llevar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Fíjense que existen en la Biblia numerosas promesas que nos ayudan a cumplir este propósito en nuestra vida. Nos ayudan a cumplir el llevar la palabra de Dios. Y la más importante de todas la dijo el mismo Jesús en Mateo 28:20, cuando dice que recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero además, el Señor promete ser nuestra ayuda, sustentándonos en todo momento, con su diestra de justicia. Eso está en Isaías 41:10. Y también promete afirmarnos y guardarnos del mal, según de Tesalonicenses 3:3. Nos da su sabiduría y revelación para el conocimiento de su misma palabra. Eso lo dice Efesios 1, del 17 al 18. Nos da paciencia, consolación, nos da esperanza por medio de la palabra, y lo dice en Romanos 15, del 4 al 5. No encontraremos tropiezo, sino que encontraremos paz. Salmo 119, versículo 165. Nos da poder y fortaleza para andar en sus caminos por medio de su Espíritu Santo, para ser testigos de Él. Hechos 1:8. Tenemos una libertad que Jesús nos dio para servirnos los unos a los otros y llevar la palabra. Gálatas 5:3. Nos libra de temores, nos librará de angustias, dice el Salmo 34. Tendremos hermosas recompensas, 1 Corintios 3:14. En fin, son más de 1000 promesas que hay en la palabra de Dios que nos dan el respaldo y la seguridad de llevar el evangelio a todas partes. Apoderémonos de esas promesas, apoderémonos de esas cosas que benefician y dan la gloria a Dios. Y nunca seremos avergonzados, a pesar de que tengamos adversidades. Para finalizar, ya para ir finalizando, en estos momentos yo estoy atravesando una situación, un desafío complejo a nivel laboral. Y el lunes, que me disponía a reunirme con unas personas, mi esposa me dijo algo que me sacudió, de verdad me sacudió, hermano. Porque ella llega y me dice, cuando me despido, me dice, recuerda que en esa reunión con esas personas, allí tú eres el cristiano, me dijo. Y tú tienes al Señor contigo. Tienes que reflejarlo. ¡Wow! Y es que la palabra que hoy yo les traje, me habló a mí primero. Me dijo que yo tenía que reflejar al Señor en esa situación complicada. Que yo tenía que hablar de Dios a esas personas, que por cierto, toditas son inconversas. Que yo debía entonces predicar en ese a destiempo que estoy atravesando. En ese fuera de tiempo donde estoy. De llevar la palabra y de poder transmitir un ánimo a esas personas con las cuales nos estamos reuniendo. Situación tensa, situación complicada, situación adversa, pero debo llevar el evangelio, debo predicar. El Señor habló a mi vida, habló de esa manera y de esa forma. Es mi destiempo. Hermanos, debemos marcar la diferencia en donde quiera que estemos, marcar la diferencia en donde quiera que nos encontremos. Ahora, mis hermanos, que hemos visto esto, que hemos analizado todas estas cosas, les pregunto algo. ¿Qué vamos a hacer con este tesoro del evangelio? ¿Qué vamos a hacer con esto que es tan grande y tan maravilloso que el Señor nos dio para transmitir a otros? Hermano, es tiempo de hablar. Es tiempo de no callar. Es tiempo de compartir este tesoro maravilloso con otros. Este tesoro de salvación. Este tesoro que lleva a salvar, a libertar de las cadenas de la opresión a tantas personas que están necesitando una palabra allá afuera. Hay personas que están necesitando que ser rescatados. Y nosotros tenemos ese salvavidas para lanzarle y decir, toma,
La palabra de Dios te rescatará, te salvará, te sacará de donde estás. Es la oportunidad que tenemos, Señor, de predicar la palabra en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Amén. Y es que al final, cuando nosotros unimos a tiempo con fuera de tiempo, nos da un resultado. Y ese resultado es predicar la palabra en todo momento. Y ese es el nombre de esta enseñanza. En todo momento, en todas circunstancias. Amén. Quiero despedirme con el último versículo del apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Es el versículo 22. El versículo 22. Y ese versículo es como un consuelo que le da el apóstol a su discípulo. Y es un consuelo que también el apóstol nos da a nosotros en esta época. Y dice: el Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con ustedes. Ustedes, cada uno de nosotros, vamos a ir a predicar la palabra allá afuera, pero vamos a ir con el poder del Espíritu Santo, pero además vamos a ir con su gracia. Amén, amén. Hermano, quiero que oremos para finalizar este momento. Y vamos a pedirle al Señor que transforme nuestra vida, que nos ayude a predicar la palabra a tiempo, pero que también, por sobre todo, nos ayude a predicar su palabra fuera de tiempo.